¿Cómo sigues adelante cuando la persona que compartía contigo el propósito completo de tu vida, de un momento a otro, ya no está? No hablo solo del dolor de perder a alguien que amas, eso, por sí solo, ya es devastador. Hablo de algo más específico, perder a la persona con quien construías algo juntos, día tras día, con quien pensabas en voz alta cada problema, cada duda, cada pequeño avance. Cuando esa persona se va, no solo pierdes su compañía, pierdes, también, la mitad de la conversación que sostenía todo lo que estabas construyendo. Y te quedas con una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Sigo con esto yo sola, sin la otra mitad que le daba sentido? ¿O el proyecto entero se apaga junto con la persona que lo compartía conmigo? Hay una mujer que, en un solo día de abril de 1906, perdió a su compañero de vida y de trabajo, de una forma repentina y absurda, un accidente de calle, sin ninguna advertencia previa, mientras ambos se encontraban en la mitad de una investigación científica que ya había cambiado, y seguiría cambiando, la forma en que la humanidad entiende la materia misma. Ella pudo haber dejado ese trabajo ahí. Nadie la habría culpado. En cambio, siguió sola, durante los siguientes 28 años, hasta convertirse en la primera persona, hombre o mujer, en ganar 2 premios Nobel en 2 campos científicos distintos. Su nombre era María Salomea Skłodowska. La conocemos hoy como Marie Curie. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, entonces bajo el control directo del Imperio ruso, en un periodo particularmente duro de represión política y cultural contra la identidad polaca. Sus padres, ambos maestros, formaban parte de una generación de intelectuales polacos que veían en la educación una de las pocas formas posibles de resistencia frente a la ocupación, una postura que les costó, en más de una ocasión, la pérdida de sus puestos de trabajo y de buena parte de sus ingresos, por sospechas de las autoridades rusas sobre su lealtad al régimen. La infancia de María estuvo marcada, además, por pérdidas dolorosas y tempranas. Su hermana mayor, Sofía, murió de tifus cuando María tenía apenas 9 años, y 2 años después, su madre, Bronisława, murió de tuberculosis, tras años de enfermedad progresiva. María tenía 11 años cuando quedó, junto a sus 3 hermanos sobrevivientes, sin madre, en un hogar sostenido en solitario por su padre. A pesar de destacar académicamente desde niña, terminó la educación secundaria con las calificaciones más altas de su generación. María se encontró con una barrera que definiría buena parte de su juventud. Las universidades del territorio polaco, bajo control ruso, no admitían mujeres. Junto a su hermana mayor, Bronisława, asistió durante un tiempo a lo que se conocía como la Universidad Volante, un sistema clandestino de educación superior para mujeres polacas, que cambiaba de ubicación constantemente para evitar ser descubierto por las autoridades rusas. Sin recursos suficientes para que ambas hermanas estudiaran al mismo tiempo en el extranjero, la única opción real para acceder a educación universitaria, siendo mujeres polacas de la época, María y Bronisława llegaron a un acuerdo notable. María trabajaría durante varios años como institutriz, enviando parte de su salario para financiar los estudios de medicina de su hermana en París, con el compromiso de que, una vez que Bronisława se estableciera profesionalmente, sería ella quien ayudara a financiar los estudios de María a su vez. María cumplió su parte del acuerdo trabajando durante casi 5 años como institutriz para distintas familias, en condiciones frecuentemente difíciles, lejos de cualquier ambiente intelectual estimulante, estudiando física y matemáticas por su cuenta en sus escasas horas libres, con libros que conseguía prestados. En uno de estos empleos, además, vivió una decepción sentimental significativa. Se enamoró del hijo mayor de la familia para la que trabajaba, quien correspondía a sus sentimientos, pero cuyos padres se negaron rotundamente a aceptar un matrimonio con una institutriz sin fortuna ni títulos, sin importar su evidente inteligencia. En 1891, cumplido finalmente el acuerdo entre hermanas, María viajó a París para estudiar en la Sorbona, matriculándose bajo la versión afrancesada de su nombre, Marie. Vivía en condiciones extremadamente austeras,
una pequeña habitación sin calefacción adecuada, alimentándose muchas veces de poco más que pan y té, dedicando cada hora disponible al estudio. En 1893 se graduó primera de su promoción en física. Al año siguiente, segunda en matemáticas. Fue en 1894, mientras buscaba espacio de laboratorio para un proyecto de investigación sobre las propiedades magnéticas de distintos tipos de acero, cuando Marie conoció a Pierre Curie, un físico francés 8 años mayor que ella, ya reconocido en el ámbito científico por sus investigaciones previas sobre el magnetismo y la piezoelectricidad. Según los relatos y la correspondencia que ambos dejaron, la conexión entre ellos fue inmediata, construida tanto sobre una atracción personal genuina, como sobre un respeto intelectual mutuo poco común para la época, en la que muy pocos hombres de ciencia consideraban a una colega mujer como una igual real en el trabajo científico. Se casaron en julio de 1895, en una ceremonia deliberadamente sencilla, sin anillos ni vestido de novia tradicional. Marie usó, según cuentan sus biógrafos, un vestido azul oscuro práctico, que después seguiría utilizando en el laboratorio durante años. Desde el inicio de su matrimonio, ambos entendieron su relación, no solo como una unión personal, sino como una auténtica sociedad de trabajo. Pasarían, en adelante, buena parte de sus días juntos, en el mismo laboratorio, pensando en voz alta los mismos problemas, revisando juntos los mismos datos. Marie eligió, para su proyecto de doctorado, investigar un fenómeno recientemente descubierto por el físico francés Henri Becquerel. Ciertos minerales de uranio emitían de forma espontánea un tipo de radiación invisible, sin ninguna fuente externa de energía aparente. Fue Marie quien, en el curso de esa investigación, acuñó el término que usaríamos desde entonces para describir ese fenómeno: radiactividad. Trabajando en un cobertizo destartalado cedido por la universidad, un espacio que ni siquiera se consideraba adecuado para investigación seria, sin calefacción real, con goteras cuando llovía, Marie y Pierre, quien pronto se sumó de lleno al proyecto de su esposa, dejando en pausa sus propias investigaciones, descubrieron que un mineral llamado pechblenda emitía una radiactividad considerablemente mayor de la que podía explicarse únicamente por su contenido de uranio, lo que sugería la presencia de al menos un elemento nuevo, hasta entonces desconocido, dentro del propio mineral. Durante los siguientes 4 años, el matrimonio Curie procesó, literalmente a mano, varias toneladas de pechblenda, hirviendo, filtrando y cristalizando el mineral una y otra vez en grandes recipientes, en un trabajo físico agotador que Marie describiría después con una mezcla de dureza y cariño casi nostálgico. A pesar de las condiciones extremas, el humo tóxico, el frío del cobertizo en invierno, el calor sofocante en verano, de ese proceso extrajeron, en 1898, 2 elementos químicos completamente nuevos: el polonio, que Marie nombró en honor a su Polonia natal, todavía bajo ocupación extranjera en ese momento, y el radio, notablemente más radiactivo que el uranio del que partían. En 1903, Marie, Pierre y Henri Becquerel recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física por estos descubrimientos, aunque, en un detalle revelador sobre el ambiente científico de la época, el comité que evaluaba la nominación había considerado inicialmente incluir únicamente a Pierre y a Becquerel, omitiendo por completo la contribución de Marie, hasta que un miembro del comité, alertado por Pierre, insistió en que su nombre fuera incluido en la nominación final. Marie se convirtió así en la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. Marie eligió, para su proyecto de doctorado, investigar un fenómeno recientemente descubierto por el físico francés Henri Becquerel. Ciertos minerales de uranio emitían de forma espontánea un tipo de radiación invisible, sin ninguna fuente externa de energía aparente. Fue Marie quien, en el curso de esa investigación, acuñó el término que usaríamos desde entonces para describir ese fenómeno: radiactividad. Trabajando en un cobertizo destartalado cedido por la universidad, un espacio que ni siquiera se consideraba adecuado para investigación seria, sin calefacción real, con goteras cuando llovía, Marie y Pierre, quien pronto se sumó de lleno al proyecto de su esposa, dejando en pausa sus propias investigaciones,
descubrieron que un mineral llamado pechblenda emitía una radiactividad considerablemente mayor de la que podía explicarse únicamente por su contenido de uranio, lo que sugería la presencia de al menos un elemento nuevo, hasta entonces desconocido, dentro del propio mineral. Durante los siguientes 4 años, el matrimonio Curie procesó, literalmente a mano, varias toneladas de pechblenda, hirviendo, filtrando y cristalizando el mineral una y otra vez en grandes recipientes, en un trabajo físico agotador, que Marie describiría después con una mezcla de dureza y cariño casi nostálgico. A pesar de las condiciones extremas, el humo tóxico, el frío del cobertizo en invierno, el calor sofocante en verano. De ese proceso extrajeron, en 1898, 2 elementos químicos completamente nuevos. El polonio, que Marie nombró en honor a su Polonia natal, todavía bajo ocupación extranjera en ese momento, y el radio, notablemente más radiactivo que el uranio del que partían. En 1903, Marie, Pierre y Henri Becquerel recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física por estos descubrimientos, aunque, en un detalle revelador sobre el ambiente científico de la época, el comité que evaluaba la nominación había considerado inicialmente incluir únicamente a Pierre y a Becquerel, omitiendo por completo la contribución de Marie, hasta que un miembro del comité, alertado por Pierre, insistió en que su nombre fuera incluido en la nominación final. Marie se convirtió así en la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. Menos de un mes después de la muerte de Pierre, la Sorbona ofreció a Marie, algo sin precedentes hasta entonces, ocupar la cátedra de física que Pierre había dejado vacante, convirtiéndola en la primera mujer en la historia de esa universidad en ejercer como profesora titular. El día de su primera clase, en noviembre de 1906, el aula se llenó de curiosos, periodistas y estudiantes, atraídos tanto por la novedad de una mujer al frente de una cátedra universitaria, como por la tragedia reciente que todo París conocía. Marie, según los relatos de quienes estuvieron presentes, entró al aula, y sin ningún discurso introductorio ni mención alguna a Pierre, comenzó su clase exactamente en el punto donde él la había dejado la última vez que había dado clases ese mismo curso, retomando la última fórmula que él había escrito en la pizarra, como si continuara, de forma casi literal, una conversación científica interrumpida. Durante los años siguientes, Marie continuó el trabajo de investigación sobre el radio prácticamente sola, con la ayuda ocasional de asistentes y colaboradores, pero sin la presencia constante de la persona con quien había compartido cada decisión del laboratorio durante más de una década. En 1910, logró aislar radio metálico puro por primera vez, un logro técnico considerable que despejaba cualquier duda residual sobre su existencia como elemento químico independiente. En 1911, recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química, convirtiéndose en la primera persona en la historia, hombre o mujer, en recibir el galardón en 2 disciplinas científicas distintas, un logro que hasta hoy solo un puñado de personas ha repetido. Ese mismo año de 1911, mientras la comunidad científica internacional celebraba su segundo Nobel, la prensa francesa desató una campaña particularmente cruel contra su vida privada, tras hacerse pública una relación sentimental que Marie había mantenido con Paul Langevin, un físico colega suyo, separado de su esposa en ese momento, pero todavía legalmente casado. La prensa amarilla la atacó con una virulencia notable, combinando el escándalo sentimental con un trasfondo de xenofobia explícita, recordándole constantemente al público que era extranjera, polaca, y llegando incluso a insinuar, de forma completamente falsa, un origen judío como parte del ataque, apelando al antisemitismo latente de sectores de la sociedad francesa de la época. El comité del Premio Nobel, presionado por el escándalo mediático, llegó a sugerirle a Marie que sería preferible que no viajara a Estocolmo a recibir personalmente el premio ese año. Marie se negó de forma tajante, respondiendo en una carta que el premio le había sido otorgado por su trabajo científico, sobre hechos comprobables, y que ese trabajo no tenía ninguna relación con su vida privada, una postura firme
que sostuvo viajando de todas formas a recibir el galardón en persona, en medio de la peor tormenta mediática de toda su vida. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Marie, entonces con 47 años, dirigió su conocimiento científico hacia un objetivo completamente práctico, entendiendo que las radiografías con rayos X podían ayudar a los cirujanos militares a localizar con precisión balas y fragmentos de metralla en los soldados heridos. Organizó y financió, en gran parte con su propio dinero y el del Premio Nobel, una flota de 20 unidades móviles de radiografía. Estas unidades, apodadas cariñosamente Petites Curies, pequeñas Curie, por los soldados que se beneficiaron de ellas, se estima que ayudaron a tratar a más de 1 millón de heridos a lo largo de la guerra. Marie, además, entrenó personalmente a cerca de 150 mujeres como técnicas de radiografía, en un momento en que ese tipo de formación técnica para mujeres resultaba prácticamente inexistente. Marie Curie murió el 4 de julio de 1934, a los 66 años, de una anemia aplásica, una enfermedad de la médula ósea causada, según se entendería con claridad solo después, por décadas de exposición prolongada a la radiación, un riesgo que en la época en que ella trabajaba nadie comprendía todavía con precisión. Es una de las ironías más profundas de su historia. El mismo trabajo que le dio sentido durante 28 años después de la muerte de Pierre, el trabajo que la sostuvo cuando pudo haberlo abandonado todo, terminaría siendo, con el tiempo, la causa directa de su propia muerte. Hasta el día de hoy, sus cuadernos de laboratorio originales siguen siendo radiactivos y se conservan en cajas forradas de plomo. Quien quiera consultarlos debe firmar una exención de responsabilidad y usar equipo de protección. Lo que resulta más revelador de toda su historia, vista en conjunto, no es solo la magnitud de sus logros científicos, que por sí solos ya serían suficientes para asegurar su lugar en la historia. Es la forma concreta en que decidió responder a la pérdida más devastadora de su vida, no abandonando el trabajo que había compartido con Pierre, ni tampoco fingiendo que su ausencia no dolía. El diario que le escribió durante meses demuestra, con toda claridad, que el dolor fue real y profundo, no algo que superó rápidamente ni con facilidad. Decidió, en cambio, continuar exactamente donde él había dejado la última fórmula en la pizarra, cargando el dolor y el trabajo al mismo tiempo, sin que uno tuviera que anular al otro. Si hoy estás cargando la pérdida de alguien con quien construías algo importante, un proyecto compartido, una relación, una forma de ver el mundo que solo tenía sentido completo cuando estaban los dos, la historia de Marie Curie no ofrece un consuelo que minimice ese dolor, ni una fórmula rápida para dejar de sentirlo. Ofrece, en cambio, la evidencia de que es posible sostener las dos cosas a la vez, el vacío real que deja la ausencia, y la posibilidad de seguir construyendo, aunque sea sola, sobre las bases de lo que ya habían empezado juntos. No se trata de reemplazar a quien perdiste, ni de fingir que no hace falta. Se trata, quizás, de entender que continuar el trabajo compartido no es una traición al recuerdo de esa persona. Puede ser, exactamente, la forma más honesta de seguir honrándolo. No tuvo que dejar de extrañarlo para poder seguir adelante. Simplemente siguió, cargando las dos cosas a la vez. Si esta historia te dijo algo, probablemente era justo lo que necesitabas escuchar hoy. Suscríbete. Cada semana contamos una historia real, de alguien que dejó una huella en el mundo, que puede convertirse en un espejo para lo que tú estás viviendo ahora.